Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Hoy más que nunca necesitamos la capacidad de un pensamiento crítico y exhaustivo, basado en la palabra de Dios, que es inspirada, infalible y sin error. No podemos vivir correctamente sin una cosmovisión correcta. Pensemos bíblicamente, el podcast con el pastor Sugel Michelén. ¿Qué significa que los discípulos harán cosas mayores que Jesús? Esta pregunta está basada en un pasaje en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 14, versículo 12. Así que voy a leer el texto, pero permítanme leer unos versículos antes para poder responder la pregunta en sí, para verla en su contexto. Felipe le dice al Señor: muéstranos al Padre y nos basta. Cristo le responde: ¿tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, creed por las obras mismas. Y aquí está esta declaración que lamentablemente tantos han malinterpretado. Dice: en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Noten que Jesús no está hablando aquí únicamente de sus discípulos. Él dice: el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores. ¿Quiere eso decir que todos los cristianos vamos a hacer obras mayores que las de Cristo? Bueno, hay que tomar en cuenta que en el mismo Evangelio de Juan, solo en el Evangelio de Juan, nosotros vemos a Jesús convirtiendo el agua en vino en Juan capítulo 2. Vemos a Jesús conociendo los pensamientos de la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Vemos a Jesús sanando al siervo de un centurión, de un oficial a distancia, otra vez en Juan capítulo 4. Vemos a Jesús sanando a un paralítico de nacimiento en Juan capítulo 5. Vemos a Jesús alimentando a 5,000 personas, más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, Juan capítulo 5. Vemos a Jesús caminando sobre las aguas, Juan capítulo 6, sanando a un ciego de nacimiento, Juan capítulo 9, y resucitando a Lázaro después de 4 días de muerto, Juan capítulo 11. Así que si lo que este texto significa es que en sentido general los creyentes vamos a hacer mayores obras que Jesús, eso quiere decir que nosotros deberíamos ser capaces de hacer obras milagrosas más grandes que estas. Pero sencillamente eso es leer el texto fuera de contexto, porque noten una vez más lo que dice en el versículo 10, antes de esta declaración. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Ese texto es un poco extraño porque tal vez debería decir: las palabras que yo digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que habla por medio de mí. Pero eso no es lo que el texto dice. Lo que el texto dice es que el Padre hace las obras que hace por medio de las palabras de Cristo. Dios hizo todas las obras que hizo a través de su palabra, a través de la historia redentora, y lo mismo vemos en el ministerio de Jesús. Dios hace sus obras a través de las palabras de Cristo. Ahora, en Juan 14, el Señor le ha dicho a sus discípulos que Él se va. Y la pregunta es: ¿qué va a pasar ahora con su obra en el mundo? Ya nadie más va a tener la bendición de recibir la obra de Dios, el Padre, en su vida, porque Jesús ya no está ahí. Y por otro lado, ¿qué obra es de la que Cristo está hablando aquí? Bueno, yo creo que Juan capítulo 5 nos da una idea, porque en Juan capítulo 5, versículo 20 al 21, dice: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Cómo? Por medio de la palabra.
de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Cuáles son las obras que nosotros los discípulos haremos y que serán mayores que las de Jesús? La salvación de miles de millones mientras nosotros predicamos la palabra de Cristo revelada en el Nuevo Testamento. Esas son las obras mayores que nosotros haremos. Cuando Cristo muere, resucita y asciende a los cielos, en el aposento alto solo había 120 discípulos. Cuando el apóstol Pedro predica su primer sermón en el día de Pentecostés, se convirtieron 3,000 personas. Más adelante, 5,000. Y así la palabra de Cristo siguió haciendo su obra en el mundo. Así que lo que nos enseña ese texto es que aunque Cristo no está aquí físicamente, nosotros sus discípulos estamos predicando su palabra. Y al predicar su palabra, miles de personas muertas en sus delitos y pecados vienen a la vida porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Ese es el significado de Juan capítulo 14, versículo 12. Pensemos bíblicamente, el podcast con el pastor Sugel Michelén.